Con un privilegio, ¿no es cierto? Yo estaba diciéndole al maestro Colangelo que no siempre en la vida se dan capítulos tan importantes como, por ejemplo, haber participado, haber sido recibido por el Gordo Troilo para participar en su orquesta. ¿Es así, maestro? Sí, es verdad, Lionel. Son, como vos decís, debemos ser elegidos para vivir esas secuencias tan hermosas. Y bueno, a mí me contaría, tendría que relatarte, por ejemplo, una anécdota muy linda que tengo con Pichuco. Es cuando empiezo en la orquesta. Yo en realidad empiezo 2 años antes porque le hago un cambio, pero son 15 días, me trata muy bien, me voy. Y cuando llega el momento de debutar, que es en relieve... O sea, incorporándote a la orquesta. Ya era el pianista de la orquesta cuando se hablaba de tantos otros pianistas de mucha más fama y mucho más nombre. Dijo, no, aquel pibe que vino hace 2 años a hacerme el cambio, ese quiero que vuelva. Contame el encuentro. Y vos podés imaginarte que vos llegás con tu smoking, con los bolsillos llenos de miedo. ¿Y quién está en la puerta de relieve? El Gordo Pichuco. ¿Él te esperaba? Él. Ese pibe, como decía él. Y usted, viste, pibe. ¿Cómo está? Deme una moneda. Sí, Pichuco. Este pañuelo que le regalo va a señalar entre nosotros una amistad para toda la vida. Y te puedo asegurar que lo fue. ¿Te pidió una moneda? ¿Un pañuelo? No, el pañuelo me lo dio él. Ajá. Yo le di la moneda y te cuento cómo es el desenlace de la primera noche. A ver. Yo no había ensayado porque en esa orquesta no se ensayaba. Entonces toco y cuando termino de tocar, se acerca una pareja que estaba ahí escuchando el espectáculo y me dice, ¿usted es el nuevo pianista? Y digo, sí. Sí, qué lástima, nos gustaba mucho más el otro. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que el otro es un gran pianista, estuvo 11 años en la orquesta, yo esa primera noche. Entonces voy corriendo al camarín y le digo, Pichuco, me voy. Me voy. Venga, pibe. Me agarró con esas manos que eran algo más que manos y me dijo, vamos a tomar un whisky. ¿Usted cree que por qué lo elegí yo a usted? Y así fui el último pianista de Troilo. Está bien, cerrá los ojos y vamos a evocar esa famosa noche en el Colón donde vos estabas con el Gordo Troilo. Entre sueños, el país recibía en el primer coliseo al Buda adormecido.
Una de las grandes emociones del país, Troilo en el Colón. Qué noche, ¿eh? Qué noche increíble, Leonel. Todo un popurrí, ¿no es cierto? Este es un popurrí de temas de Discépolo. Y qué noche para nosotros. A mí me parecía que se me caían los palcos encima, porque el Colón es como que asusta, es como que es algo importante. Y el gordo temblaba también. Y me imagino. Y la gente pensaba que porque se había cedido en copas, y era al revés. Temblaba porque el Colón merece mucho respeto, ¿sabes, Chiqui? Es algo muy respetuoso. Y el gordo es un tipo muy respetuoso. Cuando estás en tu casa, en esa soledad del cuarto de músico, ¿te viene Troilo a la memoria a veces en el piano cuando jugás? Troilo está incluido dentro de uno, ¿viste? Si entonces Por ejemplo, ¿qué te viene? El gordo no se va. Colangelo se queda, la figura de dos bailarines, y el gordo, él mismo se pide quedarse un rato más. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.